Dicen que el karma no se olvida de nadie, y ahora puedo jurar que es verdad. Yo arruiné la boda de mi hermana con una sola frase. Lo hice por envidia, por sentirme mejor que ella, por ese orgullo tonto que te hace creer que humillar es una forma de brillar. Todos se rieron ese día, menos ella. Años después, cuando llegó el día de mi propia boda, la vida me devolvió todo lo que le hice, pero multiplicado. Y fue entonces cuando entendí, no fue su venganza, fue mi lección. No soy una mala persona. O al menos eso es lo que siempre me repetí para poder dormir tranquila. Crecí escuchando que era la hija perfecta, la que nunca daba problemas, la que todos mostraban con orgullo en reuniones familiares. Mi madre solía decir que yo era luz, y que mi hermana Claudia era agua. Yo brillaba, decía ella, y Claudia, simplemente fluía. Siempre me molestó esa comparación, aunque por dentro la disfrutaba. Me gustaba sentirme admirada, la que tenía la sonrisa fácil y las palabras correctas. Pero la verdad, esa verdad que me negué a aceptar por años, es que debajo de toda esa luz había una sombra muy grande, la necesidad constante de ser vista, de sentirme más que los demás, incluso si eso significaba pisar a quien más quería. No lo veía entonces. Claro, para mí, solo era tener personalidad. Recuerdo que cuando éramos niñas, Claudia siempre era la que compartía sus dulces, la que se ofrecía a ayudar a los demás, la que lloraba si veía a alguien triste. Yo era la que se reía, la que se defendía, la que decía así es la vida con tono de adulta precoz. Y todos aplaudían eso, todos decían que yo tenía carácter. Así que crecí creyendo que tener carácter era sinónimo de tener razón, y que la bondad, en cambio, era una forma de debilidad. Nunca lo cuestioné, porque mi mundo, el mundo donde las apariencias lo eran todo, ser fuerte era más importante que ser buena. Y yo quería ser fuerte, aunque eso me volviera cruel sin darme cuenta. Cuando Claudia me dijo que se iba a casar, sentí algo que me atravesó el pecho como una aguja. No era felicidad, aunque fingí que sí. Me dolió. Y no porque no la quisiera, sino porque no entendía cómo alguien como ella, tan sencilla, tan callada, tan invisible, podía tener lo que yo no, una historia de amor real. Daniel, su novio, era amable, atento, pero pobre. Y eso, en mi mente de ese entonces, era un defecto imperdonable. Yo vivía obsesionada con la idea de lograrlo. Para mí, el amor debía venir con un auto del año y una cuenta de ahorros. Cuando me presentó a Daniel, recuerdo que lo saludé con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. Él me cayó bien, pero me pareció tan pequeño. No por su tamaño, sino por su falta de ambición, o al menos eso creí. Claudia lo miraba con esa ternura que me irritaba sin razón. Había algo en ella que me incomodaba, su calma. Mientras yo me maquillaba para salir, ella se quedaba leyendo o cocinando. Mientras yo soñaba con departamentos y ropa de marca, ella soñaba con plantar un jardín. Y eso me hacía sentir superior. Me repetía que algún día entendería la vida real. Pero la verdad es que era yo quien no entendía nada. Cuando me dio la noticia de la boda, me abrazó con lágrimas en los ojos. Dijo que quería que yo fuera su dama de honor. Y yo acepté, claro, porque decir que no habría sido demasiado evidente. Pero en el fondo, algo en mí se rompió. No quería verla feliz antes que yo. No podía soportar que alguien que nunca había competido, ganara sin siquiera intentarlo. El día de la boda amaneció hermoso. El cielo despejado, el aire tibio, y esa sensación de domingo en el pecho. Todos parecían felices, menos yo. Me había pasado la mañana frente al espejo, ajustando mi vestido una y otra vez, buscando el ángulo en el que me viera perfecta. Porque si no era la protagonista, al menos quería ser recordada. Recuerdo el olor a flores, el murmullo de las conversaciones, los tacones sobre el suelo de piedra, el fotógrafo gritando sonrisa, por favor. Todo parecía sacado de una postal. Pero lo que más recuerdo es la mirada de Claudia cuando caminó hacia el altar. No era una mirada de triunfo, ni de nervios. Era paz pura. Una paz que me incomodó. Sentí algo retorcerse en el estómago. En ese instante, odié esa serenidad, esa manera suya de estar completa sin necesitar la aprobación de nadie. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, todos aplaudieron, y yo sonreí para la foto. Pero por dentro, mi sonrisa dolía. Fue durante el brindis cuando tomé la peor decisión de mi vida.
Me levanté, copa en mano, y dije algo que creí ingenioso. Brindemos por mi hermana, que al fin se casó, aunque todos sabemos que esto no era lo que soñaba. Las risas fueron inmediatas. Ese tipo de risa incómoda que llena el aire como una bofetada. Claudia intentó mantener el gesto, pero la vi romperse por dentro. En un segundo, lo supe, había cruzado una línea. No fue una broma. Fue una puñalada. Pero ya era tarde. Todos siguieron riendo, el fotógrafo seguía tomando fotos, y yo, seguí fingiendo. Esa noche, cuando regresé a casa, el maquillaje se me había corrido y el pecho me pesaba. En el espejo, no vi a la hermana graciosa, ni a la mujer elegante. Vi a alguien vacío. Pero mi orgullo no me dejó admitirlo. Me repetí que todos exageraban, que era solo una broma, que Claudia debía aprender a reírse de sí misma. Pasaron los días, y ella dejó de escribirme. Las llamadas se hicieron más cortas, más frías. En los cumpleaños, ya no se acercaba tanto. Mi madre me preguntó una vez si me sentía orgullosa de lo que había hecho, y yo fingí no entender. Pero lo entendía perfectamente. El silencio de Claudia pesaba más que cualquier reproche. Y lo peor fue cuando, meses después, alguien subió el video del brindis a redes. Se viralizó. Comentarios, burlas, memes, todo señalándome como la hermana envidiosa. Al principio me reí. Dije que la gente era exagerada, que no sabían el contexto. Pero cada comentario era una aguja. Qué triste tener a alguien así en tu familia. Qué mirada más falsa la de la rubia. Esa es la definición de celos. Lo leí todo, una y otra vez, hasta que una noche, mientras cenaba sola, vi el video sin volumen. Solo las imágenes. Yo levantando la copa. Ella sonriendo rota. Mi padre bajando la cabeza. Y ahí me quebré. Porque entendí que esa escena no era graciosa. Era cruel. Y yo era la villana. Los años pasaron y traté de borrar esa versión de mí. Cambié de trabajo, de amigos, de estilo. Pero hay cosas que uno no puede ocultar, porque viven en la mirada. Cada vez que alguien hablaba de su hermana, sentía una punzada. Yo apenas mencionaba a Claudia. No sabía cómo hacerlo sin sentir culpa. Cuando anuncié mi compromiso, pensé que sería la oportunidad perfecta para reparar mi imagen. Quería una boda impecable, sin errores, sin sombras del pasado. Todo tenía que ser perfecto. Contraté un salón enorme, una banda, un fotógrafo de revista, el mejor catering. Mi prometido, Andrés, era todo lo que siempre soñé, exitoso, carismático, el tipo de hombre que te hace sentir que ganaste algo. Claudia vino a ayudarme con los números una semana antes de la boda. Fue amable, atenta, hasta me llevó un café. Me habló de flores, de presupuestos, de invitados. En algún momento, la miré y sentí un nudo en la garganta. Quise decirle lo que llevaba años guardando, perdóname. Pero no lo hice. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a que me mirara con la misma lástima con la que yo la miré aquel día. Miedo a que me dijera que no merecía su perdón. Así que sonreí, como siempre. Fingí que todo estaba bien. Y ella también. Pero había algo distinto en su mirada. Una calma que me daba miedo, como si supiera algo que yo no. Llegó el día de mi boda y todo parecía flotar en un cuento que yo misma había tejido con hilos de ambición y vanidad. Esa mañana desperté con el corazón agitado y las manos temblorosas, no por emoción, sino por la carga silenciosa de algo mal hecho que estaba a punto de estallar. El vestido blanco colgaba perfecto en la habitación, la tela arrugada apenas, costuras relucientes, encaje en los bordes. Mi reflejo en el espejo mostró una Valeria radiante, el cabello peinado meticulosamente, las uñas pintadas de un rojo intenso, labios delineados para ser besados en el altar, sonrisa ensayada. El aroma de las flores frescas entraba por la ventana, jazmín, rosas blancas, algo cítrico en el aire. Pero al respirar ese olor sentí también nostalgia de algo que había destruido sin darme cuenta. Vi a Claudia entrar con su vestido azul claro, no de fiesta extravagante, sino de esas telas suaves que se mueven con el viento, sencillo, elegante. Me ofreció un abrazo que olía a té de hierbas, a lluvia lejana. Le dije,
Gracias por venir, hermana. Gracias por estar. Sentí que sus manos eran más fuertes que el vestido más caro, que su calma cargaba más verdad que todo el adorno del salón. En ese momento pensé, que todo salga perfecto, que no haya nada que me recuerde al pasado. Pero la vida tiene otros planes, o al menos los murmullos de la culpa tienen sus formas de manifestarse. Cuando llegué al salón, vi que algunos invitados ya se quejaban de retrasos, los arreglos de flores no estaban como los había exigido, el sonido crujía un poco. No lo miré, traté de respirar. Luego vino la noticia, el catering canceló. En un mensaje breve, sin explicaciones románticas ni disculpas sinceras, solo por causas ajenas, suspendemos servicio. Fue como si un vidrio invisible se hiciera añicos. El aire dentro del salón se volvió denso. Hubo murmullos, rostros confusos, meseros vacíos, bocas sedientas de palabras de consuelo. Mi prometido se acercó, me tomó la mano, dijo algo sobre reacomodar, sobre pedir pizza, sobre no importa, pero sus ojos me revelaron lo que no quería ver, decepción, vergüenza. Las sillas ya estaban puestas, las mesas decoradas con cristales que reflejaban luz, candelabros encendidos, arreglos que costaron una fortuna, pero sin la comida. Invitados que esperaban, risas apagadas. Miré los centros de mesa, rosas blancas, velas goteando, servilletas dobladas en forma de corona. Todo tan bello, y todo inútil sin el alma que lo nutre. Sentí que me desmoronaba desde adentro, como si cada pétalo fuera una acusación silente, cada vela un ojo que me observaba juzgándome. En medio del silencio violento, Claudia apareció, con su vestido azul, con su voz suave. Valeria, dijo, a veces, las cosas no salen como soñamos, pero lo importante es que haya amor, ¿no? Solo esas palabras. Nada más. Y algo en mí se rompió de verdad. Porque eran las mismas que yo le había negado años atrás. Porque eran verdad, aunque duela admitirlo. Párrafo 7. La boda siguió, lo mejor que se pudo, como si la vida me aferrara a un guión que ya no quería interpretar. Vi a los invitados sacando sus teléfonos, tomando fotos de mesas vacías, algunos riendo incómodos, otros consolándome con gestos torpes. Música enlatada reemplazó a la banda contratada, un grupo reducido de bocaditos improvisados suplieron la cena esperada. Gritos de «Oye, ¿qué pasó con la comida?» se mezclaron con la voz del DJ que intentaba suavizar. «Ya va a venir algo, mantengan la fe». Sentí las miradas, esa mezcla de compasión y juicio, de curiosidad malsana. Me obligué a sonreír. Me obligué a agarrar la copa, como si estuviera en una escena que alguien más había planeado. Escuché risas apagadas, cuchicheos detrás de hombros. Vi al padre, con las manos crispadas, tratando de sonreír también, pero con los ojos llenos de culpa por lo que permití que sucediera. Vi a mi madre desesperada, acercándose, diciendo lo siento, cariño, repitiendo esas palabras que no curan porque no sacan lo que ya rompí. Vi a Claudia quedar relegada al silencio. Simplemente estaba ahí. No necesitaba más. Su presencia era más fuerte que cualquier decoración. Y fue ella quien, con una serenidad que me avergonzaba, me sostuvo la mirada y dijo algo que no olvidaré. No tienes que fingir, Valeria. Está bien si no es perfecto. Me negué a dejar de fingir. Tomé su mano en un gesto que probablemente fue más para mí que para ella. Sentí sus dedos tibios, el pulso calmado, la respiración lenta. Me asustó lo mucho que deseaba su perdón. Porque sabía que lo merecía, pero también sabía que ya no era una víctima, sino la villana que había construido su propio laberinto. Esa noche, entre risas forzadas y música de fondo, lloré. No con llanto estruendoso, sino con un llanto contenido que retumbaba en mis oídos. Lloré por el vestido, por el salón, por todo lo que tuve y por todo lo que nunca tuve, la inocencia de creer que el amor se mide en flores, la pureza de pensar que la bondad no era una carga. Lloré por mi hermana, por ella y por mí, porque entendí que los errores tienen memoria, aunque uno los huya, aunque uno los tilde de solo bromas. Párrafo 8. Después de la boda quedé sola en la sala grande del salón vacío, rodeada de decoraciones dormidas, copas vacías, platos que ya nadie llenaba.
La luna estaba alta y los cristales de las ventanas reflejaban luces exteriores, farolas y autos pasando. El aire olía a incienso que habían encendido para disimular algo. ¿El vapor de la cocina fallida? ¿El humo de mis arrepentimientos? Me apoyé contra uno de los ventanales fríos. Abrí los ojos y vi mi reflejo distorsionado por las luces y sombras. Ahí estaba yo, la novia perfecta que se rompía. Sentí en el estómago el ardor de la culpa, como si el vacío dejara cicatrices internas. Recordé cuando Claudia era niña, saltando en charcos bajo la lluvia, con risas que llenaban la casa, sin preocupaciones, sin la necesidad de ser vista por nadie. Yo la observaba, celosa, deseando ser ella, tan libre, tan sin máscaras. Pero me decía que no, que eso era infantil, que la vida exigía ser grande, visible. Y usaba su humildad como reproche silencioso. Recordé nuestra infancia, ella compartiendo su última galleta conmigo, ella haciendo tareas de útiles que yo rompía con desprecio, ella leyendo bajo la lámpara mientras yo me maquillaba para salir. Recuerdo su voz temblando la noche del brindis. Recuerdo mi risa tonta. Recordé que el mundo no perdona a los buenos, decía yo. Y lo creí. Pero ya no lo creo. En ese momento, sola, respirando con dificultad, comprendí algo que antes parecía absurdo, que el dolor que le causé no se mide en declaraciones, sino en huecos invisibles, en silencios que alteran la sangre, en confianza rota. Me quedé ahí, observando esa versión de mí que había construido con tanto afán, preguntándome cuando dejé de ser yo misma, si acaso alguna vez lo fui sin esa máscara de superioridad. Al día siguiente, con la cara hinchada, los ojos rojos, desperté tempranísimo. El hotel estaba en silencio, solos los ecos de la fiesta del día anterior, los restos de velas apagadas, las servilletas dispersas. Bajé las escaleras con el vestido de novia puesto aún, la tela rozando el suelo, silenciosa. Fui al comedor vacío, pedí un café, lo tomé despacio, sintiendo el calor quemar algo dentro de mí. Me preguntaba cómo contarle a Claudia que ya no deseaba ser admirada, que estaba cansada de fingir. Mi teléfono vibró, mensajes de felicitación, fotos que aún circulaban, comentarios de hermosa boda, qué vestido tan increíble. Me dolían todos, no por envidia, sino porque eran mentira. Porque esa perfección externa no impedía la ruina que vivía por dentro. Le escribí a mi madre, ¿viste lo que pasó ayer? Perdón si te decepcioné. Ella respondió enseguida con mensajes cariñosos, palabras de consuelo, lo importante es el amor, no todos los días salen como uno planea. Las leí, pero no las sentí, porque siempre fui la que planeó todo, incluso el amor, pero nunca pensé que el amor vendría vestido de imperfección. Entonces llamé a Claudia. Mi corazón latía fuerte. La escuché al otro lado. Hola, dijo ella con voz suave. Claudia, necesito decirte algo, empecé, con la voz embargada. Hubo un silencio largo. Y luego ella dijo, te escucho. Le conté mi arrepentimiento, lo de la boda de ella, el brindis, lo de ayer. Me explicaba mis razones, aunque sabía que no importaban. Son palabras tontas que suenan a excusa, pero necesitaba sacarlas de mi pecho. Ella no gritó, no me reprochó. Sus pausas, sus entiendo, parecían ecos de algo que yo había perdido, la humildad, la empatía. Me dijo, Valeria, todos aprendemos cuando nos toca vivirlo. Y esas palabras, suaves, se convirtieron en un golpe inesperado. No fueron de venganza, pero sí de verdad profunda. Y en ese momento comprendí que pedir perdón no borra, pero libera algo. Ahora, sentada frente al micrófono, con las luces cálidas apuntando, escuchando mi voz temblar al recordar, sé que no puedo deshacer lo pasado. Pero puedo hablar de ello. Hoy lo comparto con quienes sepan que también han sido villanos alguna vez, quienes han comparado, juzgado, sentido orgullo de la ropa, del estatus, de la apariencia, sin mirar lo que había dentro. Porque el remedio no está en impresionar, está en reconocer. Voy aprendiendo a morderme la lengua antes de humillar, a callar en vez de hablar para herir, a no usar la burla como escudo. Cada vez que abro la boca para presumir algo, mi mente recuerda a Claudia, su mirada serena, su paciencia infinita. Cada vez que doy gracias por lo que tengo, recuerdo que no lo tuve todo,
pero que amas cuando das sin esperar reconocimiento. No digo que soy buena ahora, pero ya no quiero vivir siendo la persona que necesite aplausos para sentirse viva. He comprendido que la vergüenza y la culpa pueden ser maestras, si uno les permite enseñar. Y aunque sé que nunca borraré la escena del brindis, ni olvidaré lo que le hice, la verdad es que esa herida me cambió para bien, me hizo humana. Si algo deseo hoy es que alguien vea este video y se atreva a mirar su reflejo con honestidad, sin máscaras. Porque todos podemos ser villanos alguna vez, pero no estamos condenados a permanecer así. Durante meses después de aquella llamada, me convertí en una especie de fantasma funcional. Iba a trabajar, sonreía, publicaba fotos como si todo estuviera bien, pero por dentro me dolía respirar. Hay heridas que no sangran, pero te dejan sin aire. Cada vez que abría las redes y veía una boda, una celebración, un brindis, sentía una punzada en el pecho, como si el universo me recordara constantemente lo que había hecho. Intenté llenar el vacío con cosas, ropa, viajes, cenas caras, todo eso que antes me definía. Pero nada sabía igual. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer fuerte que tanto presumía. Veía a alguien cansada, sin propósito. A veces, sin querer, buscaba el video del brindis en internet. Todavía estaba ahí, con millones de reproducciones. Los comentarios seguían apareciendo, incluso años después. Qué triste, eso no se hace, pobre chica. Al principio me daba rabia, quería que lo eliminaran. Luego entendí que ese video era mi castigo, pero también mi espejo. Porque no hay peor condena que verte a ti misma haciendo daño y saber que nadie más tuvo la culpa. Mi prometido, ahora esposo, trataba de animarme. Me decía, ya pasó, no sigas cargando con eso. Pero no entendía. Hay errores que no se superan simplemente porque alguien te dice que lo hagas. Se metabolizan con el tiempo, con lágrimas, con introspección. Y yo estaba justo en esa etapa, masticando mi culpa, digiriendo mi pasado a pedazos. Había días en los que quería llamarla, otros en los que solo quería desaparecer. Pero siempre terminaba recordando su voz serena diciéndome, todos aprendemos cuando nos toca vivirlo. Esa frase me acompañaba como un mantra. Y aunque al principio dolía, poco a poco se volvió una brújula. Un día, sin planearlo, la volví a ver. Fue en el cumpleaños de mi madre. Yo había llegado temprano, con un pastel caro y un ramo de flores gigantes, como siempre tratando de compensar con cosas lo que no podía ofrecer con gestos simples. Claudia llegó después, con una caja pequeña en las manos, envuelta en papel reciclado, con un lazo deshecho. Cuando la vi, el tiempo se detuvo un segundo. No porque fuera una escena de película, sino porque fue la primera vez que la vi sin el filtro de mi ego. Su rostro tenía líneas que antes no estaban, pero también una paz que me desarmó. Me abrazó. Un abrazo normal, sin discursos, sin drama. Yo temblé. Sentí el corazón acelerarse, y antes de que pudiera decir algo, ella habló primero. Vi las fotos de tu boda. A pesar de todo, estabas preciosa. Lo dijo con una sonrisa sincera. No había ironía, no había veneno. Y eso me descolocó más que cualquier reproche. Le respondí torpe, con la voz quebrada, gracias, aunque no salió como esperaba. Ella rió bajito, con esa risa suya tan liviana. La vida casi nunca sale como esperamos, ¿no? Me dijo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Sentí que esa pausa era más valiosa que 1000 disculpas. Durante la cena, hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, las plantas, una serie que ella veía. Pero yo apenas podía concentrarme. Su voz me calmaba y me dolía a la vez. Y cuando se fue, me quedé sentada, mirando el lugar vacío que dejó en la mesa. Mi madre, sin decir nada, me tocó la mano. Las cosas se acomodan cuando el corazón se ablanda, susurró. Y por primera vez, no la contradije. A partir de ese encuentro, empecé a buscar formas de acercarme sin invadirla. Le enviaba mensajes cortos, sin esperar respuesta inmediata. Vi esta receta y me acordé de ti. ¿Cómo está Daniel? Te extraño. A veces respondía con monosílabos,
a veces con frases cálidas. Yo las guardaba todas. Cada palabra suya era una semilla. En paralelo, comencé terapia. Lo hice sin contárselo a nadie, porque en mi familia siempre se pensó que pedir ayuda era un signo de debilidad. Pero necesitaba entender por qué me había convertido en alguien tan cruel, por qué mi felicidad dependía de sentirme más que los demás. Mi terapeuta me dijo algo que no olvido. Tu problema no fue la envidia, Valeria, fue la necesidad de validación. Confundiste ser admirada con ser amada. Esa frase me sacudió. Me hizo repasar toda mi vida, los aplausos, los likes, los elogios, todo lo que buscaba no era reconocimiento, era afecto. Y al no recibirlo como quería, aprendí a fabricarlo a la fuerza. A costa de otros. A costa de Claudia. Empecé a escribir cartas que nunca envié. En una de ellas, le conté todo, cómo me sentí el día de su boda, lo que pasó después, lo que sentí cuando me miró en la mía. Lloré mientras escribía. No para que me perdonara, sino porque necesitaba limpiar ese veneno que llevaba dentro. A veces, al leer esas cartas, me preguntaba si ella realmente me había perdonado o simplemente había aprendido a vivir con mi sombra. Y aunque no sabía la respuesta, empecé a entender que el perdón, en el fondo, no es un regalo que te dan, es una puerta que te toca abrir desde adentro. Un par de años después, Daniel enfermó. No algo grave, pero suficiente para preocuparla. Me enteré por mi madre. Fui al hospital sin pensarlo, aunque la ansiedad me nublaba. No sabía si ella quería verme, si mi presencia sería bien recibida. Al llegar, la encontré sentada en la sala de espera, con un café frío en la mano. Me vio y sonrió, como si realmente se alegrara de verme. No supe qué decir. Me senté a su lado. Pasaron unos segundos eternos de silencio antes de que ella hablara. ¿Recuerdas cuando me dijiste que casarse sin dinero era casarse sin amor? Sentí un nudo en la garganta. Asentí despacio. Ella soltó una pequeña risa y dijo, «Qué bueno que te equivocaste». Me quedé sin palabras. La miré con lágrimas contenidas. Sí, me equivoqué en muchas cosas, logré decir. Y aún así sigues aquí, respondió ella. Esa frase me rompió por dentro y me reparó al mismo tiempo. Porque comprendí que la bondad real no necesita demostrarse, ni siquiera necesita ser reconocida. Ella me seguía viendo como su hermana, no como la villana que yo creía ser. Pasamos horas hablando de cosas simples, riendo incluso. Cuando Daniel salió del cuarto, se acercó a saludarme y me abrazó como si nada hubiera pasado. Esa naturalidad me dolió más que el rencor, porque me mostró que la paz que yo tanto desprecié no era debilidad, era fortaleza. Esa noche, mientras regresaba a casa, lloré otra vez. Pero esta vez fue distinto. Era un llanto liviano, casi de alivio. Como si, por fin, el peso empezara a soltarse. Hoy, después de tanto tiempo, sigo aprendiendo a ser distinta. Claudia y yo volvimos a hablar con frecuencia. No somos las mismas, pero hay una ternura nueva entre nosotras, una especie de complicidad que se siente limpia. A veces me manda fotos de su jardín, otras, videos de su hijo corriendo entre las flores. Yo los miro y sonrío. Me emociona pensar que, pese a todo, seguimos siendo familia. Que la herida no desapareció, pero sanó lo suficiente como para no doler al tocarla. A veces pienso que la vida nos da lecciones envueltas en vergüenza, y depende de nosotros abrirlas o ignorarlas. Yo la abrí tarde, pero la abrí. He aprendido a no opinar cuando alguien cuenta sus planes, a no juzgar cuando veo algo diferente, a no competir por ser la más admirada. Porque entendí que admirar es mucho más bonito que ser admirada. A veces hablo de esto con otras personas, no como confesión pública, sino como advertencia. Les digo, cuiden cómo tratan a los suyos, porque las palabras no se olvidan. Y la humillación pesa más que la culpa. Cuando Claudia me llama ahora, su voz suena cálida, sin rencor. Y eso, para mí, vale más que cualquier perdón explícito. Porque la paz no siempre se dice, se siente. A veces, cuando terminamos de hablar, miro el reflejo en el espejo y apenas reconozco a la mujer que fui. Y me alegra. Porque sé que esa versión de mí quedó atrás, atrapada en un brindis que jamás volveré a repetir. El día que Claudia me pidió que fuera madrina de su hijo, supe que el círculo se había cerrado. Me lo pidió sin ceremonias, sin frases grandilocuentes. Estábamos tomando café en su casa,
y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Ella hablaba de cosas simples, de la escuela del niño, del trabajo de Daniel, de una planta que no lograba crecer. De pronto, lo soltó así, sin mirarme siquiera: quiero que sea su madrina. Yo me quedé quieta, con la taza en el aire. Sentí un nudo formarse en la garganta, de esos que duelen tanto que apenas puedes tragar saliva. ¿Yo? Pregunté, casi sin voz. Ella asintió, tranquila. Sí. Quiero que estés cerca de alguien que haya aprendido a cambiar. No supe qué responder. Me temblaban las manos, el corazón me latía desbocado. La abracé, y esta vez no fue un abrazo incómodo, ni forzado. Fue un abrazo real, cálido, lleno de lágrimas contenidas y alivio compartido. En ese instante entendí que el perdón no llega de golpe, sino en pequeñas cuotas que la vida te va dando cuando estás lista para recibirlas. Sentí que el aire olía diferente, como si algo se hubiera purificado entre nosotras. En ese momento me prometí cuidar de ese niño, no solo por ella, sino por mí, por la mujer que fui y que tanto necesitó aprender. Me prometí enseñarle a no humillar, a no competir, a no medir el valor por las apariencias. Porque si algo me había quedado claro era que la verdadera grandeza está en la humildad, y que la soberbia solo sirve para construir jaulas que te dejan sola. Esa tarde, cuando me fui, el sol caía dorado sobre el patio. La vi regando sus plantas, su cabello suelto, la sonrisa tranquila. Y por primera vez, no sentí envidia. Sentí paz. Una paz que llevaba años negándome. Una paz que olía a tierra mojada y a perdón. Con el paso del tiempo, aprendí a hablar de mi historia sin vergüenza, aunque no sin dolor. Hay gente que me dice que fui valiente por reconocer mis errores, pero no lo siento así. Para mí, la valentía fue seguir viviendo después de ver lo peor de mí misma. Comencé a contar mi historia en pequeños grupos, charlas sobre relaciones familiares, autoestima, perdón. No lo hacía para ser ejemplo, sino para advertir: el ego es una enfermedad silenciosa. Te convence de que siempre tienes razón, de que humillar es divertido, de que la burla es una forma de poder. Y cuando caes en cuenta, ya has herido a quienes más te amaban. En una de esas charlas, una mujer se me acercó llorando. Dijo que le había hecho algo similar a su hermana y que no sabía cómo remediarlo. Le tomé la mano y solo le dije: empieza por reconocerlo. Lo demás llega solo. Porque eso fue lo que aprendí de Claudia, que no se trata de borrar, sino de aceptar. No se trata de olvidar, sino de transformar. Cada vez que repito su historia, nuestra historia, siento que algo dentro de mí se acomoda un poco más. Ya no la cuento con culpa, sino con gratitud. Porque aunque dolió, ese dolor me devolvió la humanidad que había perdido. Y cuando pienso en aquella Valeria del Brindis, tan altiva, tan vacía, no la odio. La entiendo. Era solo una mujer confundida, intentando ser amada a su manera, equivocada, pero humana al fin. A veces, cuando visito a mi madre, hablamos de aquellos años como si fueran otra vida. Ella suspira y dice: qué bueno que las cosas cambiaron, hija. Yo sonrío, y por dentro siento un pequeño vértigo al pensar en todo lo que tuvo que pasar para que cambiáramos. Una tarde, encontramos una vieja caja de fotos. Entre ellas, había una del día de la boda de Claudia. Ella con su vestido sencillo, yo a su lado, con mi copa levantada. La foto capturó justo antes de que dijera mi broma. La miré largo rato. Mi madre se me quedó observando en silencio. Eras tan joven, murmuró. Y tan tonta, añadí yo, sonriendo triste. Pero no lo dije con desprecio, sino con ternura. Porque a veces hay que mirar atrás para entender de dónde venimos. Guardé la foto, no para castigarme, sino para recordarme lo que no quiero volver a ser. Cada tanto la miro, especialmente en días en los que me siento tentada a juzgar o a hablar más de lo necesario. Me recuerda que las palabras tienen peso, y que cuando las lanzas sin pensar, pueden marcar a alguien para siempre. En esa imagen congelada, hay dos mujeres, una que creía saberlo todo, y otra que estaba a punto de perderlo todo. Hoy, la que cuenta esta historia es una tercera mujer, nacida de ambas, que aprendió a escuchar más de lo que habla, y a mirar con empatía antes de opinar. Porque a veces, la redención no llega en forma de milagro, sino de conciencia.
Hace poco, Claudia me invitó a una reunión familiar. Era el cumpleaños de su hijo, el mismo niño del que soy madrina. Corría por el jardín riendo, con los cachetes manchados de pastel y las manos llenas de tierra. Me pidió que lo ayudara a inflar globos. Mientras lo hacía, me miró y dijo, «Mi mamá dice que tú sabes muchas cosas». Reí y le respondí, «Tu mamá sabe más, pero a veces me deja pensar que soy lista». Él soltó una carcajada y siguió corriendo. Vi a Claudia observándonos desde lejos, con una sonrisa tranquila. En ese instante, entendí que todo ese camino, todo ese dolor, todo ese arrepentimiento, había valido la pena solo por llegar ahí, a ese momento simple, real, lleno de amor. Me di cuenta de que la felicidad no hace ruido. No necesita ser anunciada, ni exhibida. Solo se siente. Me acerqué a Claudia y le dije en voz baja, «Gracias por no rendirte conmigo». Ella me miró sorprendida. «Nunca lo hice», respondió. Esa frase me hizo contener el llanto, porque comprendí que su perdón no había sido un acto, sino una constancia. Una forma silenciosa de amor que resistió el tiempo, la vergüenza y la distancia. Y supe, en ese instante, que aunque nunca podré borrar el daño que hice, sí puedo honrarlo viviendo diferente. Y ahora, mientras cierro esta historia, me doy cuenta de que no la cuento para pedir compasión, sino para ofrecerla. Porque todos, en algún momento, hemos sido el villano en la historia de alguien. Todos hemos dicho cosas que no podemos retirar, todos hemos lastimado sin querer, o peor, queriendo. Pero eso no nos condena para siempre. Lo importante es lo que hacemos después. Hoy puedo mirar a la mujer que fui sin odio, y a la mujer que soy con orgullo. Aprendí que pedir perdón no siempre te devuelve al otro, pero sí te devuelve a ti misma. Que la humildad no te hace pequeña, sino libre. Que amar no es competir, es acompañar. Y que a veces, el mayor acto de amor es quedarse en silencio cuando antes habrías hablado solo para brillar. Si mi historia sirve de algo, ojalá sea para recordarte que siempre se puede cambiar, incluso si fuiste la peor versión de ti misma. Que no hay karma más justo que aprender. Que no hay venganza más dulce que la paz. Y que, si tienes una Claudia en tu vida, cuídala, escúchala, abrázala. Porque los buenos no son débiles, son quienes nos salvan incluso cuando no lo merecemos. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y eso, al final, también es una forma de redención.